Mormón enseñó que el hombre no puede tener fe ni esperanza a menos que sea manso y humilde de corazón. Él agregó que sin tales atributos su fe y su esperanza son vanas, porque nadie es aceptable a Dios sino los mansos y humildes de corazón. La humildad es la cualidad de quienes son temerosos de Dios, rectos, humildes, prestos para aprender y pacientes al sufrir. Los que poseen este atributo están dispuestos a seguir a Jesucristo y su temperamento es tranquilo, dócil, tolerante y sumiso. El apóstol Pablo enseñó que la mansedumbre es el fruto del Espíritu, que puede lograrse más fácilmente si vivimos en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu, nuestro estilo de vida debe reflejar rectitud ante el Señor. Al tomar sobre nosotros el nombre de Cristo, se espera que nos esforcemos por emular sus atributos y que cambiemos nuestro carácter para llegar a ser más como Él cada día. El Salvador, exhortando a sus discípulos, les dijo: «Sed pues vosotros perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto». Si venimos a Cristo, nos abstenemos de toda impiedad y amamos a Dios. Entonces, por medio de la gracia de Cristo, llegará el día en que seamos perfectos en Él. Los atributos semejantes a los de Cristo son dones de Dios que recibimos a medida que empleamos nuestro albedrío en rectitud. Con el deseo de complacer a Dios, debemos reconocer nuestras debilidades y tener la disposición y el anhelo de mejorar. La mansedumbre es vital para que lleguemos a ser más como Cristo. Sin ella no seremos capaces de desarrollar otras virtudes importantes. Ser manso no significa debilidad, pero sí significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. La mansedumbre fue uno de los atributos más abundantes en la vida del Salvador. Él mismo enseñó a sus discípulos: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón». Somos bendecidos de nacer con la semilla de la mansedumbre en nuestro corazón. Necesitamos entender que no es posible hacer crecer y desarrollar esa semilla en un abrir y cerrar de ojos, sino a lo largo del tiempo. Cristo nos pide que tomemos nuestra cruz cada día, lo que significa que debe ser una meta y deseo constante. El presidente Lorenzo Snow, quinto profeta de nuestra dispensación, enseñó: «Es nuestro deber tratar de ser perfectos, de mejorar cada día y considerar lo que hicimos la semana anterior y hacer las cosas mejor esta semana. Hacer hoy las cosas mejor de lo que lo hicimos ayer». Entonces, el primer paso para llegar a ser mansos es mejorar día a día. Cada día debemos tratar de ser mejores que el día anterior, conforme avanzamos en este proceso. Él enseñó: «Además, tenemos nuestras pequeñas insensateces y nuestras debilidades. Debemos tratar de vencerlas tan rápidamente como sea posible y debemos inculcar este sentimiento en el corazón de nuestros hijos para que aprendan a comparecer apropiadamente ante Él en toda circunstancia». Si el esposo puede vivir con la esposa durante un día sin contender, sin tratar mal a nadie ni ofender el Espíritu de Dios, es perfecto hasta ese punto. Después, debe tratar de ser igual al día siguiente. Mas, suponiendo que fracasará en su intento al día siguiente, no habría razón alguna por la cual no podría tener éxito al hacerlo el tercer día. Al reconocer nuestra dedicación y perseverancia, el Señor nos dará lo que no somos capaces de alcanzar debido a nuestras imperfecciones y debilidades humanas. Otro paso importante para llegar a ser mansos es aprender a controlar nuestro temperamento. Debido a que el hombre natural mora dentro de cada uno de nosotros y debido a que vivimos en un mundo lleno de presión, el control de nuestro temperamento podría llegar a ser uno de los desafíos de nuestra vida. Piensen por un momento cómo reaccionan cuando alguien no cumple con su deseo en el momento en que quieren que se haga algo. ¿Qué sucede cuando la gente no está de acuerdo con sus ideas, aun cuando están completamente seguros de que representa la solución apropiada a un problema? ¿Cómo responden cuando alguien los ofende, critica sus esfuerzos o es descortés simplemente porque está de mal humor? En estos momentos y en otras situaciones difíciles, debemos aprender a controlar nuestro temperamento y expresar nuestros sentimientos con paciencia y persuasión tierna.
Esto es de suma importancia en el hogar y en las relaciones con nuestros compañeros eternos. En los 31 años que he estado casado con mi adorada esposa, ella a menudo me ha dado tiernos recordatorios de esto al enfrentar las inquietantes desafíos de la vida. Entre las instrucciones que se encuentran en la segunda epístola de Timoteo, el apóstol Pablo dijo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios los conceda que se arrepientan al conocer la verdad. Al controlar nuestras reacciones, estar tranquilos, actuar con templanza y evitar la contención, comenzaremos a calificar para el don de la mansedumbre. El presidente Henry B. Eyring dijo una vez: cuando controlamos nuestro carácter y dominamos nuestro orgullo con fe, el Espíritu Santo da su aprobación, haciendo que las promesas y convenios sagrados sean seguros. Otro paso para lograr la mansedumbre es llegar a ser humildes. El Señor instruyó a Thomas B. Marsh por medio del profeta José Smith cuando le dijo: sé humilde, y el Señor tu Dios te llevará de la mano y dará respuesta a tus oraciones. Creo, hermanas y hermanos, que solo aquellos que son humildes son capaces de reconocer y entender las respuestas del Señor a sus oraciones. Los humildes son enseñables, reconociendo cuánto dependen de Dios y los deseos que tienen en su corazón de someterse a su voluntad. Los humildes son mansos y tienen capacidad de influenciar a los demás a hacer lo mismo. Las promesas de Dios a los humildes son que Él los guiará de la mano. Creo firmemente que evitaremos desvíos del camino y tristezas en nuestra vida siempre y cuando andemos de la mano del Señor. Uno de los ejemplos de mansedumbre más hermosos de hoy en día, de aquellos que conozco, es el de la conversión del hermano Moses Mahlangu. Su conversión comenzó en 1964 cuando recibió un ejemplar del Libro de Mormón. Quedó fascinado al leer el libro, pero no fue sino hasta principios de los años 70 que vio un letrero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en un edificio al caminar por las calles de Johannesburgo, en Sudáfrica. El hermano Mahlangu quedó intrigado y entró en el edificio para saber más de la iglesia, y le dijeron amablemente que no podía asistir a las reuniones o bautizarse debido a las leyes del país en aquel entonces. No se lo permitían. El hermano Mahlangu aceptó esa decisión con mansedumbre, humildad y sin resentimiento, pero siguió teniendo un fuerte deseo de aprender más acerca de la iglesia. Él pidió a los líderes de la iglesia si podrían dejar abierta una de las ventanas de la capilla durante las reuniones dominicales para poder sentarse afuera y escuchar esas reuniones. Durante varios años, la familia del hermano Mahlangu y sus amigos asistieron a la iglesia con regularidad por la ventana. Un día, en 1980, le dijeron que podía asistir a la iglesia y también bautizarse. ¡Qué día tan glorioso para este hermano! Posteriormente, la iglesia organizó una rama en su vecindario, en Soweto. Esto solo fue posible gracias a la determinación, el valor, la fidelidad de las personas como el hermano Mahlangu, quienes permanecieron fieles durante muchos años en circunstancias sumamente difíciles. Uno de los amigos del hermano Mahlangu, que se había unido a la iglesia al mismo tiempo, me relató esta historia cuando visité la estaca de Soweto. Al final de nuestra conversación, me dio un abrazo. En ese momento sentí como si me abrazaran los brazos amorosos del Salvador. La mansedumbre emanaba de los ojos de este buen hermano, con un corazón lleno de bondad y de profunda gratitud. Me preguntó si yo podría decirle al presidente Monson lo agradecidos y bendecidos que él y muchas otras personas estaban por tener el evangelio verdadero en su vida. El ejemplo y mansedumbre del hermano Mahlangu y su amigo verdaderamente influyó en muchas vidas para bien, especialmente en la mía. Hermanos y hermanas, creo que el Salvador Jesucristo es el ejemplo supremo de mansedumbre, aún durante los últimos días de su vida mortal, cuando fue injustamente acusado y condenado. Llevó su cruz con dolor hasta el Gólgota. Sus enemigos se burlaron y lo maldijeron.
Y muchos que lo conocían y habían presenciado sus milagros lo abandonaron y fue clavado en la cruz. Incluso después del más intenso sufrimiento físico, el Señor volvió a su Padre, habló y le habló de lo más profundo desde su corazón y de su mansedumbre y humildad, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo se enfrentó a un extremo sufrimiento físico y espiritual, dándonos la oportunidad de cambiar nuestro carácter espiritual y llegar a ser como Él. Les doy mi testimonio de que Jesucristo hace posible que cambiemos. Él es nuestro Salvador. Les testifico que gracias a su amor es posible cambiar. Es posible dejar atrás nuestras debilidades. Es posible rechazar las malas influencias en nuestra vida y controlar nuestra ira, llegar a ser mansos y desarrollar los atributos del Salvador. Él nos mostró el camino. Él nos dio el ejemplo perfecto y nos mandó a cada uno de nosotros llegar a ser como Él es. Su invitación a nosotros es la de seguirlo a Él, seguir su ejemplo y llegar a ser tal como Él es. De estas verdades doy testimonio en su sagrado nombre. Sí, Jesucristo. Amén.